Hola a todos, bienvenidos a la Profe Nicole, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente acá en un video. Hoy vamos a hablar sobre los 12 tipos de técnicas de investigación y las características y las funciones. Las técnicas de investigación son los procesos e instrumentos utilizados en el abordaje y estudio de un determinado fenómeno, o hecho, persona o un grupo social. Con estos métodos, los investigadores pueden recopilar, examinar, analizar, exponer la información con la que se han encontrado. Entonces, la primera es la investigación cuantitativa. Es empírica y se fundamenta en la objetividad. Las técnicas cuantitativas suelen recoger datos para transformarlos en números y también relacionarlos en valores de tal manera que se pueden establecer si hay o no relaciones de casualidad entre las diferentes variables evaluadas. Las encuestas. Las encuestas tienen como finalidad medir las características de una población mediante la recogida de datos obtenidos a partir de la respuesta que hayan emitido los encuestados y analizándolos estadísticamente. Los resultados obtenidos por medio de los cuestionarios, es decir, el listado de preguntas que los participantes deben contestar. Entre las preguntas pueden plantearse una encuesta. Entonces, dentro de estas preguntas están las preguntas abiertas, también están las preguntas cerradas, las preguntas dicotómicas y también las preguntas que tienen respuestas múltiples. Pese a que son fáciles y rápidas de aplicar, las encuestas implican algunos problemas. Entre ellos está la falta de sinceridad de la respuesta de los participantes, en pos, podemos decirlo así, a causa de que quieren dar una buena impresión, también de disfrazar la realidad de cara al investigador. También de forma inconsciente o voluntaria, el participante puede tender a contestar sí a todo. Además, también puede ocurrir que algunos participantes no entiendan algunos ítems del cuestionario, contestando de forma contraria a lo que realmente hubiera respondido en el caso de haber entendido lo que le estaban preguntando. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas. Las pruebas se pueden considerar una técnica a medio camino entre las encuestas y las entrevistas. La diferencia con la encuesta es que estas pruebas suelen tener una finalidad, un diagnóstico, mientras que las encuestas pretenden conocer una opinión pública de manera impersonal y sin conocer el nombre de la persona que la está realizando. Tienen por objetivo información sobre los rasgos, definir la personalidad de la persona, cómo puede ser, cuáles son esas conductas, las características y también cuáles son esas características de forma individual y también colectivas. Entre las características evaluadas podemos encontrar la inteligencia, el rendimiento académico, la memoria y el grado de depresión de una persona, por ejemplo. Estas técnicas de investigación son una de las herramientas más clásicas en la psicología. Las pruebas no pueden faltar en la psicología experimental, pero también en la sociología, en la ciencia de la educación. Para que estas pruebas sean adecuadas, este debe ser vigilado, es decir, estudiar lo que se pretende y lo que no se pretende. Por ejemplo, no tiene sentido una prueba donde se evalúe la inteligencia si en él no hay preguntas a nivel cultural, o por ejemplo saber cuál es la capital de Francia. Hay que entender que estas pruebas deben ser objetivas, no solo perfectas. Siempre cabe la posibilidad que, al igual que suele suceder con las encuestas, el participante de todas formas no haya entendido los ítems o no esté conforme con el cuestionario el cual están realizando. También vamos a hablar de los estudios correlacionales. Permite determinar el grado de dos o más variables según estén relacionadas dentro de una muestra o población. El grado de relación se estima usando diversos métodos estadísticos, los cuales permiten conocer si la relación entre las variables se da, y en este caso de que así sea, saber si es directo, imparcial o proporcional. Un ejemplo de relación positiva entre dos variantes sería nota sacada en un examen, horas dedicadas al estudio por el alumnado universitario, y la correlación de tal sería estudió más horas para poder mejorar esa nota. Un ejemplo de relación negativa sería nota sacada en un examen, horas dedicadas a estar, por ejemplo, en el cine o en algún lugar público haciendo vida social. Entonces acá se va a hacer una correlación entre las horas que pasó la persona, por ejemplo, en el cine,
con las horas que él dedicó o ella dedicó para pues mejorar su nota. También vamos a hablar sobre los estudios causales comparativos, parecida en cierta manera con los estudios correlacionales. Los estudios causales comparativos pretenden establecer el tiempo en el cual ocurre la causa y el efecto de un fenómeno determinado. Es por esto que se dividen en dos tipos: los estudios causales comparativos retrospectivos y los prospectivos. El grupo investigador realiza un análisis del problema cuando ya han ocurrido los efectos, es decir, se trata de encontrar cuál fue la causa de ese fenómeno y de observar qué cambio hizo. En los prospectivos, la investigación empieza antes de los hechos, partiendo de la causa, tratando de investigar cuáles serán esos posibles efectos. Los estudios experimentales. La característica de los estudios experimentales es que se guía en la base de la elaboración previa de alguna o varias hipótesis, es decir, parten de un enunciado, de una forma de afirmación, y es por medio de la investigación que se pretende conocer si este enunciado es verdadero, si es falso, es decir, comprobar y refutarlo. Durante el experimento, el grupo investigador controla una o varias variaciones, evaluando los efectos que se dan en base a los cambios que hayan observado sobre ellas. Ahora vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Tiene como objetivo principal comprender, interpretar fenómenos que por diferentes motivos no se pueden extrapolar a un contexto, en este caso de un laboratorio, o que depende del contexto en el que se va a dar. Es por este motivo que la investigación cualitativa se describe en escenarios o personas, comunidades, en su forma natural, sin que los investigadores controlen o modifiquen directamente una o varias variables. La observación, como su propio nombre indica, implica observar atentamente el fenómeno, hecho o caso concreto, tomando la información necesaria y registrándola de forma sistemática. Realmente la observación es un elemento fundamental de toda investigación, por muy cuantitativa que pretenda ser al final. De hecho, la observación es una herramienta tan importante para la ciencia que básicamente la mayor parte de conocimientos científicos se han obtenido haciendo uso de esta técnica cualitativa. El grupo investigador se apoya de la observación para obtener el mayor número de datos posibles. Así observan conductas que quizás no son evaluables, pero mediante la administración de cuestionarios que el sujeto objeto de estudio no es consciente de realizar. También es frecuente el uso de esta técnica, principalmente en los investigadores, cuando no se dispone de suficiente información sobre un fenómeno específico. Existen diferentes formas de observación. Veamos cuáles son estas. Entonces está la observación directa. El investigador se pone en contacto personalmente con el hecho a investigar. Observación indirecta. Se conoce el fenómeno mediante observaciones hechas por otras personas. Observación participante. El investigador se centra en el fenómeno, consiguiendo la información desde adentro. Observación no participante. Se recoge la información desde afuera, sin intervenir en el fenómeno. Observación no estructurada. La observación se realiza sin la ayuda de elementos técnicos ni especiales. Observación estructurada. Se tiene ayuda de esos elementos técnicos apropiados para poder hacer esas tablas, esas fichas. Observación de campo. Se realiza en lugares donde ocurren los hechos o fenómenos a investigar. Observación de laboratorio. Se realiza la investigación con grupos humanos previamente determinados en condiciones de laboratorio. Investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica es una técnica cualitativa que se encarga de explorar todo aquello que se haya escrito acerca de un determinado tema o problema. Este tipo de investigación pretende cumplir con las siguientes funciones: apoyar y sustentar de forma teórica el trabajo que se requiere realizar, evitar que la investigación actual sea una réplica de algo que ya se había hecho, permitir dar a conocer los experimentos previos elaborados, sea bien para refutarlos o para confirmarlos, ayudar en la continuación de las investigaciones anteriores, interrumpidos o que no fueron completas. También vamos a hablar de los estudios etnográficos. Son utilizados cuando se quiere conocer más a fondo sobre los comportamientos y hábitos de vida de un grupo de humanos, de etnia, cultura, el grupo lingüístico, tendencia política. Cada humano puede tener unos comportamientos, creencias, actitudes diferentes. Es por ello que se hace uso de este tipo especial de estudio, dado que hay aspectos socioculturales, dificultades a evaluar y obtener
por varias vías cuantitativas. También vamos a hablar sobre la teoría fundamentada. Este método de investigación implica elaborar la teoría a partir de los datos, es decir, el punto de inicio no consiste en el marco teórico o en una búsqueda bibliográfica o previa, sino que se hace o se elabora a partir de la teoría, de los datos obtenidos durante el proceso. La teoría fundamentada no solo se usa en las ciencias sociales, sino que también es un método aplicado a las ciencias de la salud. Un ejemplo de ello sería en la evaluación de los síntomas o signos de un paciente, los cuales determinan el diagnóstico y el proceso de la intervención. También vamos a hablar sobre la narrativa y los métodos de visualización. La técnica de la narrativa implica pedirle a las personas que cuenten sus historias, sus vivencias acerca de determinados eventos, explicando los testimonios y también todo aquello que ellos han vivido. Una técnica similar son los métodos de visualización, en la que se le pide a los sujetos que informen del fenómeno o también del elemento que ha hecho forma pictórica, como puede ser elaborar un mapa mental, un diagrama o una representación más o menos artística sobre sus vivencias. Un ejemplo de esto sería pedirle a alguien que realice un esquema de la comunidad o elementos que hacen parte de su día a día, como puede ser la casa, la escuela, el barrio. También vamos a hablar sobre los estudios de caso. Los estudios de caso involucran un examen en profundidad de una sola persona o de una sola institución. El objetivo principal de esta técnica es proporcionar una representación lo más exacta posible del individuo, tratando de obtener todo tipo de información pertinente con lo que se quiere estudiar de él. El estudio de caso es una herramienta muy recurrida en la psicología, especialmente si se trata de un caso muy complejo o que se necesita atención especial, o en casos de que se necesite que el paciente acuda a la consulta de psicoterapia. Vamos a hablar también sobre las entrevistas. Las entrevistas son una técnica las cuales se obtienen los datos a partir del diálogo entre las dos personas, el entrevistador y bien el que es entrevistado o investigado. El rol del entrevistador lo puede desempeñar un participante de investigación, un paciente, un candidato a un puesto de trabajo, un experto en determinada temática. Esta entrevista se puede realizar con un fin de obtener información del entrevistado, la cual varía según la función del objeto del estudio, en este caso de la investigación que se esté realizando. La entrevista es una de las técnicas de investigación más antiguas. Lleva largo tiempo siendo utilizada en la psicología y también se aplica desde la sociología y educación. De hecho, en estas ciencias, junto con la observación, que la entrevista constituye una técnica indispensable, dado que permite obtener datos directamente de la persona de la cual es objeto de estudio. El uso de la entrevista se hace cuando se considera necesario que exista una interacción y diálogo entre el investigador y la persona investigada. También es una buena herramienta a utilizar cuando la población que es el objeto del estudio, es pequeña y manejable, ya sea una persona o un grupo reducido de personas. El entrevistador debe ser una persona que demuestre la seguridad de sí mismo. Además, debe ponerse al nivel del entrevistado, planteando la entrevista en términos que sean fácilmente comprensibles con el entrevistado y también para dar unas respuestas con verdadero significado. Espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que tengo página oficial que es laprofenicol.com y también me pueden seguir en Instagram que aparezco como @laprofenicol. Hasta la próxima.